La idea de mi exposición era dar elementos sobre la relación entre la cooperación internacional y el tema de la restitución de los bienes culturales. Entonces, bueno, es un tema muy amplio y muy complejo. Primero, hay un tema importante, es la concientización a nivel nacional. México está implementando una nueva política para la restitución de sus bienes culturales en México, y hay una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende, que permite no solamente trabajar a nivel diplomático y a nivel de expertos, pero también de concientizar el público mexicano y del mundo sobre la problemática. Hemos visto el primer punto, que esa concientización ha sido global. Hasta películas que fueron éxito de taquilla, como fue Black Panther, por ejemplo, hace unos años, ha mostrado, y África estaba muy feliz, que es un tema que ahora la población en general está muy consciente de la necesidad de una nueva reflexión y de nuevas acciones para la restitución de los bienes que han sido saqueados o han sido robados o han sido tomados de otras culturas. Entonces estamos en un momento muy interesante donde podemos analizar el estado de los tratados internacionales sobre el tema. Hay varios. UNESCO ha podido aprobar, su conferencia general ha aprobado varios, como la Convención de 54 o la Convención de 70 sobre tráfico ilícito. Y entonces esas convenciones son muy válidas, pero claro, el derecho internacional tiene sus limitaciones, como principio de la no retroactividad, que no permite resolver con una convención que ha sido aprobado después de los hechos, no se puede aplicar. Entonces hay que encontrar otras maneras y la cooperación internacional, la diplomacia cultural, la diplomacia científica son recursos que permiten resolver temas que el derecho internacional no puede resolver todavía. Entonces, es importante hablar de eso, que no se resuelve siempre con lo jurídico, pero también con temas de cooperación, temas donde los países sienten un deber moral de restituir algunos objetos. Entonces, es importante ver que hoy día hay muchos protagonistas de este tema. No son solamente los estados, son los museos, son también los pueblos indígenas que han logrado en los últimos años, especialmente con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que abre el camino hacia nuevos derechos colectivos, como por ejemplo la restitución de los restos humanos, que obviamente habían sido considerados como objetos de museos. Habían sido también comercializados en el siglo XIX, como las cabezas tatuadas de los maoris, y hoy día han sido casi todas restituidas a las comunidades. Eso es un avance importante, con también, bueno, objetos que son sagrados. Entonces hay un avance importante donde, a pesar que el derecho no necesariamente lo ha permitido, sí la cooperación internacional ha permitido la restitución de bienes. Entonces, en este sentido, estamos caminando hacia una nueva ética internacional sobre la cuestión de los bienes culturales, y tal vez un cambio del derecho internacional en los próximos años, lo esperamos. Bueno, un elemento muy importante, que el derecho internacional ha evolucionado mucho, pero todavía no puede resolver todos los casos. Por eso la diplomacia y las acciones de la diplomacia bilateral, o lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores en la MEXID, son muy importantes, porque permite justamente complementar los tratados internacionales. Entonces, yo creo que la política de restitución que tiene México es muy interesante, porque involucra varios actores, no solamente, bueno, obviamente la Secretaría de Cultura, que lo lidera, pero también la Secretaría de Relaciones Exteriores, para tener nuevas colaboraciones con los países, para fomentar ese deber moral que los países, a pesar que no tienen la obligación legal, de repente, que sean estados, que sean coleccionistas, que sean museos, consideran que deben devolver una pieza. Entonces, Relaciones Exteriores, la diplomacia, la acción que hace es muy importante, porque es el vínculo entre México y todos sus actores, que, como lo decía, hay muchos actores que ahora trabajan el tema.
Entonces, yo creo que es fabuloso que México tenga ese grupo de trabajo muy completo, donde está seguridad, donde está relaciones exteriores, donde está el Consejo para la Memoria que dirige Beatriz Müller, donde está todos los actores de las instituciones, los museos y también las comunidades, porque la política que tiene México es también reconocer los derechos colectivos de las comunidades, en particular los pueblos indígenas que fueron los más afectados por situaciones de apropiación cultural, que ahí está no solo el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, pero el tema también de los plagios y del respeto de la propiedad intelectual, que también es otro tema que, si bien es diferente, se enmarca en la misma problemática. Entonces, yo creo que felicitamos Relaciones Exteriores y bueno, UNESCO obviamente siempre está al lado de México para defender la identidad cultural. Es muy importante la identidad cultural para la cohesión social del país, ¿no? Un país que pierde su identidad, pierde su cohesión social, pierde su estabilidad. Entonces es importante que se sigue trabajando y yo creo que va a servir de modelo a muchos países de América Latina y el Caribe, porque durante la consulta regional que coordinamos en la oficina de UNESCO en México con la Secretaría de Cultura, los ministros de Cultura de toda la región de América Latina y el Caribe han decidido de manera unánime que el tema de la lucha contra el tráfico ilícito y de la lucha contra la apropiación cultural debería ser un tema prioritario de la conferencia de Mondiacult, que es la gran conferencia global de los ministros de Cultura que se va a organizar dentro de unos días acá en la Ciudad de México, 40 años después de la primera que se organizó también en este país. Muchas gracias.